Vermont tiene muchas de esas leyendas de miedo y misterio, entre ellas la desaparición forma parte de la historia. Entre 1945 a 1950, 5 personas desaparecieron en distintas ocasiones en la región sur de Vermont, que rodea la montaña de Glassbury. Esto llevó a que el área fuera conocida como el Triángulo de Bennington en 1971. Durante el transcurso del tiempo, misterios de crímenes, pero sin cuerpos. Evidencia más que un cráneo humano encontrado en el 2012, pero sin saber de quién será. Por ello te invito a ver el caso de Brianna Midland, 19 años sin respuesta. Can you see me? Hello? I'm here. Behind you. En la mañana del sábado 20 de marzo del 2004, un equipo de esquí visitaba las montañas de Vermont. Conducían por la ruta 118 cuando vieron algo que les despertó la curiosidad, tanto así que detuvieron el auto a un lado de la carretera y fotografiaron un Oldsmobile Delta estacionado precariamente en un granero en ruinas. Husmearon un momento, buscando ofrecer ayuda, pero no había nadie. Volvieron y se subieron a su vehículo. Se marcharon sin saber que sus fotografías serían las únicas fotografías originales de la escena del crimen, donde una joven de 17 años desapareció sin dejar un solo rastro. Brianna Midland nació el 8 de octubre de 1986 en Vermont. Es una ciudad remota, junto al cruce fronterizo con Canadá. A medida que iba en crecimiento, su vida social iba de igual manera, pero debido a la lejanía de la granja de su familia, no podía convivir con la mayoría de sus amigos por las largas distancias. Su padre dijo que Brianna nunca encajó con los jóvenes de la escuela de su pueblo. Un día, durante su segundo año de la escuela, en contra de los deseos de sus padres, se mudó de su casa. Fue cuando comenzó a asistir a la escuela de sus amigos en Sheldon, Vermont. En el 2004, Brianna había completado su GED. Esto significa Desarrollo Educativo General en sus siglas en inglés. Comenzó a trabajar. Se mudó con su mejor amiga de toda la vida. Unas semanas antes de su desaparición, ella tuvo un problema con una su ex amiga llamada Kaylee LeCruz. Si bien ha habido muchas especulaciones sobre el motivo de la pelea, un amigo sostiene que todo se debió a los celos. Las fotografías tomadas después de la pelea muestran a Brianna con los ojos morados y muy lastimada. Mientras recibía atención médica, los médicos determinaron que ella también tenía una fractura en la nariz y una conmoción cerebral. Brianna acudió a la policía para presentar cargos. El caso contra Kaylee LeCruz iba a ser visto por un juez el 9 de abril del 2004, pero Brianna ya habría desaparecido para esa fecha. Sin su comparecencia ante el tribunal, el caso sería abandonado. Si bien suponer dos eventos que ocurren cerca en el mismo tiempo, se podría decir que es un error, pero en este caso, alude a la coincidencia más que lo increíble. Pero regresemos un poco. El viernes 19 de marzo, Brianna aprobó su examen y para celebrar con su madre, saldrían a almorzar y hacer algunas compras. Pero mientras hacían cola para comprar algunos artículos, Brianna se quedó mirando con mucha atención por la ventana hacia el estacionamiento y únicamente dijo, vuelvo enseguida, dejando a su madre sola en la cola. Después de pagar, la madre se dirigió al estacionamiento donde encontró a su hija, algo agitada. La madre no quería presionar a Brianna sobre qué era el asunto, así que aceptó la respuesta que solo necesitaba prepararse para ir a trabajar. A pesar del abrupto cambio, la dejó en el apartamento sin insistir en el asunto, y esta sería la última vez que vería a su hija. Esa noche, Brianna dejó una nota para su amiga.
y decía: volveré después del trabajo. Pero aquí viene una pregunta. ¿Para qué dejar una nota cuando es obvio que regresará cuando lo ha hecho cientos de veces? No tiene lógica. Esa noche, cuando Brianna llegó al trabajo, el establecimiento estaba lleno, pero todo transcurrió con normalidad. Cuando se le preguntó a sus compañeros si vieron algo que parecía raro o inusual en ella, ellos solamente dijeron: no lo sé. Brianna lavaba platos y pasaba la mayor parte de su turno en la cocina, por lo que era difícil asegurar si estaba bien o no. A las 11:20 de la noche, Brianna salió de su trabajo. Sus compañeros le invitaban a comer algo con ellos, pero ella se negaba y afirmaba que simplemente se iría a la casa. Los compañeros de trabajo la ven caminar hacia su auto, entonces se sube y conduce camino hacia su casa. Más tarde, algunos conductores dijeron que habían pasado por el granero esa noche alrededor de las 11:30 y habían visto el Oldsmobile retrocedido hacia él, con las luces traseras iluminando la noche totalmente oscura. El granero abandonado estaba a pocos kilómetros de su trabajo. Si estos testimonios son confiables, significa que hubo una ventana de 10 minutos para que las cosas salieran trágicamente mal. El 23 de marzo, 4 días después, la amiga de Brianna llama a la mamá para preguntarle si ella se encontraba ahí. La mamá, sorprendida por esta pregunta, le dice que la última vez que vio a Brianna fue el viernes cuando lo dejó en el apartamento donde ustedes viven. Aquí es donde hubo un gran error de la familia, la amiga y la policía. Esto significa que el criminal tuvo una ventana de 4 días de ventaja para desaparecer a Brianna, quemar o desaparecer la evidencia sin que las autoridades supieran que ella estaba desaparecida. Para que tengan una idea, conducir de Vermont a México son 4.157 kilómetros y dura 2 días, 3 horas aproximadamente. Pero Brianna estuvo desaparecida durante 4 días antes de que alguien comenzara a buscarla. Podrán imaginarse qué pudo haber sucedido con ella. Asustada y sorprendida, la mamá empezó a llamar a todo mundo, recibiendo la misma respuesta: no la he visto ni escuchado. Fue hasta ese momento que la mamá al fin decidió denunciar la desaparición, 4 días y muchas horas después. Le dijo a la policía que Brianna conducía un Oldsmobile verde, modelo antiguo. Interesante, piensa la policía. Luego le mostraron a los padres una fotografía de un vehículo remolcado unos días antes, después de que lo encontraron estrellado contra un costado del granero abandonado. En la foto no hubo indicios de que el vehículo se hubiera salido de la carretera de una forma incontrolada, pero estas 3 fotos resaltan las huellas de neumáticos de otro vehículo. Fueron fotos tomadas por distintos ángulos de los esquiadores. Aquí se puede observar que ese auto estaba frente a Brianna, a un costado de las botellas plásticas. Y en ese costado hay marcas de arrastre de una posible lucha. En esta otra, a mayor distancia, se puede observar unas marcas de neumático bloqueando la salida del auto de Brianna. Esta interacción con la policía hizo evidente 2 cosas. Su hija chocó su auto y estuvo desaparecida más tiempo del que inicialmente se creía. Y a la policía no se les ocurrió notificar al dueño del automóvil de dónde se encontraba. La policía le dijo que acudieron a la escena del crimen después de que varios automovilistas llamaran para informar de dicho vehículo. De la manera extraña que actuó Brianna en el estacionamiento y la inminente fecha de juicio, el motivo de su desaparición parece un poco más obvio de lo normal, pero la policía dijo que la sospechosa no tenía ningún vínculo con lo ocurrido. Es posible que este caso quede sin resolver debido a la negligencia de la policía de un pueblo pequeño. El 20 de marzo del 2004 a la 1 de la tarde, un agente fue enviado al lugar. A su llegada, este agente supuso que el coche estaba abandonado tras un accidente por conducir en estado de ebriedad. Debido a que necesitaba responder a otras llamadas, el oficial finalmente decidió remolcar el auto de Brianna a un estacionamiento local. Sostiene
que no tenía motivos para creer que se trataba de una escena del crimen. Pero yo me pregunto, ¿en qué mundo se remolca un auto sin contactar primero al propietario registrado, especialmente si es un supuesto accidente por ebriedad? En el caso de Maura, eso tiene mucha similitud. La policía no tomó fotografías de la escena. Los oficiales que respondieron no revisaron las placas para establecer contacto con el propietario. Un investigador privado contratado por la familia afirma que la única razón por la que no han podido recuperar el cuerpo es porque se encuentra en una propiedad privada. Dice que sabe dónde está, pero como se encuentra en una propiedad privada a la que no puede acceder, su cuerpo permanecerá sin descubrir. Esta propiedad pertenece a uno de los 4 lugareños sospechosos que están involucrados en el caso de Breonna. En el 2016, los investigadores resolvieron que habían recuperado ADN dentro del auto de Breonna y creen que pertenece al sospechoso principal. El 18 de marzo del 2022, la Policía Estatal de Vermont anunció que un laboratorio en Texas realizó las pruebas en muestras forenses que enviaron en el otoño del 2020. Los científicos utilizaron la secuenciación de genoma para crear un perfil del ADN. Esto significa que la Policía Estatal de Vermont tiene una coincidencia con una de las 11 personas de interés. Pero la policía aún tiene que nombrar a un sospechoso. ¿Y por qué con una coincidencia de ADN esta persona no se ha convertido en el sospechoso principal? Si bien la detective Angela Becker de la Policía Estatal sostiene que esta evidencia no significa que haya identificado al sujeto. La evidencia concreta es la mejor manera de hacerlo. Este es un caso como millones, sin testigos, evidencia y sin el cuerpo de una víctima. A veces las cosas no son lo que parece. El origen del crimen y el misterio.